salió editado un libro necesario. Editorial Planeta publicó Ilia, mi padre, está escrito por Leandro Hipólito Ilia, el hijo. Yo conozco al hijo al nieto del que fue presidente de la República en Radio Nacional, lo he conocido, un excelente periodista, y ahí hemos conseguido el contacto, así que vamos a agradecerle a don Leandro que nos haya atendido aquí en El Loco. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buen día, gracias, gracias. Gracias por la No, comunicación. faltaba más. Aquí estamos con Diego Villanueva, quien le habla Chelo Ayala. Bueno, Con Diego me dijo, ¿sí? y ahí en el libro está especificado que usted, cuando era muy joven, podía estar en un lugar de privilegio escuchando lo que eran las reuniones del que en ese momento era el presidente Ilia, y está como testigo privilegiado de lo que después fueron eventos históricos, ¿no? Como, qué sé yo, las leyes de hidrocarburos, o la cuestión con los laboratorios, los planteos Ujú. que se hacían en aquella época militares, y todo esto lo ha volcado en este volumen, como yo digo, necesario, ¿no? Bueno, le agradezco y espero que la gente lo comprenda, lo entienda y trate de poner en relieve lo que se hizo en ese momento histórico del país, ¿no? Es el presidente Ilia, uno de los que duró poquitito, fue derrocado en un golpe militar, pero que en su breve paso y en el ejemplo de su vida perdura en la memoria de los argentinos y argentinas. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ya está en la historia y a mí me lo hacen saber distintos sectores o amigos que tengo de diversos ideologías y todo el mundo coincide, ¿no? En muchas cosas. Lo que pasa es que muchas otras cosas no se saben, ¿no? Entonces yo con el fin de que se sepa, que la sociedad, que nuestros compatriotas sepan lo que se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo, tengan fehacientemente una documentación real, concreta, de las decisiones que se tomaron en función de preservar las reservas del país, ¿no? Y también tener una política internacional totalmente amplia con todos los países del mundo, ¿no? Leandro, ¿cómo le va? Diego soy. Sí, Usted decía cosas que no se saben, que están en el libro. Le pido una o dos. bueno, una por ejemplo, que fue muy importante y trascendente para el país, es la resolución 2065 de Claro. Naciones Unidas, que Muy bien. obligó, está en el libro, todo lo Sí. que yo voy a contarles a ustedes, todo está en el libro. Pero me destaco la resolución 2065 que se arribó a través de un trabajo, porque mi padre siempre decía que en política se puede hacer muchas cosas menos improvisar. Con 7 u 8 meses antes de la resolución 2065, mi padre habló con el primer ministro de India, que era el hombre que manejaba los no alineados en Naciones Unidas, toda la gente de no alineada, el Pandit Nehru, ¿no? Sí. A raíz de esa comunicación, el Pandit mandó representantes de África y de la India también, no muchos, a Argentina, que se hizo una reunión en Altagracia. Y ahí se decidió que los países es decir, que luchaban contra el colonialismo, fundamentalmente, no sé, los países africanos, países hindúes, países bueno, como India y como Pakistán, ¿no? ¿Qué caso? Que había sido subyugado por los ingleses Y en esos muchísimos tiempos, años. ¿no? Tiempos de descolonización, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, ahí se arribó a una conclusión de que los países no alineados iban a apoyar el reclamo de soberanía histórica de Argentina sobre Malvinas. Y ahí se consiguió la resolución 2065, que obligaba a Gran Bretaña a discutir el tema de la soberanía, que Claro. nunca lo discutió. Bueno, para ser conciso, en los primeros días de enero del 66, del año 66, Sí. llegó el representante, el ministro de Relaciones Exteriores, de alguna manera, de Inglaterra, para discutir lo que se había propuesto y se había aprobado en Naciones Unidas.
que era empezar a discutir la soberanía, cosa que nunca se discutió en la Argentina. Es decir, nunca quiso el Reino Unido discutir este discutir tema. esa situación. Claro, y al poco tiempo, bueno, vino el golpe y todo se vino abajo. Fíjese usted lo que se hubiera ahorrado. Primero haber llegado a que realmente Argentina las Malvinas sean de Argentina, realmente. No, Sí. no como una expresión de deseo, sino como una realidad concreta, No, ¿no? no, pero es la resolución que aún hoy se sigue Aún hoy argumentando, sí, claro, exactamente, para exactamente. que Inglaterra se acerque a negociar. Claro. Y Leandro, además, sí. fíjese una cosa muy importante. Fíjese las muertes que se hubieran ahorrado Exactamente, en esta aventura que se hizo, ¿no? exactamente. En el año 82. Sí. Leandro, le consulto algo respecto, lo traigo a la actualidad o parecido. Usted fue Dígame. candidato en 2013, dentro de una, en Juego de la Paso inclusive. Sí, señor. Luego volvió a ser candidato. ¿En qué No, situación está? ¿No volvió a ser candidato después de UNEN? no, sigo en el partido y trabajo únicamente por la unidad del partido y rescatar este partido que está semi muerto, Claro, qué ¿no? laburo tiene, ¿verdad? Lamentablemente. Tiene mucho laburo, ¿eh? No, bueno, con mucha gente ¿Con que quiénes? queremos que realmente a la Argentina le hace falta un radicalismo en serio, A ¿no? ver. Yo en el libro, si ustedes lo han leído, lo leen, ahí sugiero la línea fundamental de lo que llevó el concepto estratégico del doctor Ilia, ¿no? Sí, Que es la planificación de la economía. Planificar la economía no significa ser antiprivativista ni proetatista. Significa tener plazos concretos a través de un plan, obviamente. Este gobierno no tiene un plan. Un plan concreto a mediano, corto y largo plazo, para que los sectores del país tengan es decir, tengan por lo menos los senderos fundamentales marcados, con variables, por supuesto, con flexibilidad, pero marcados. Así, los actores económicos tienen que saber a qué atenerse, la claro. fuerza del trabajo, los empresarios, los profesionales y todo lo que constituimos la sociedad. Tienen que saber a qué atenerse. Yo ahí en el libro lo pongo porque es un tema muy importante. Y Está el otro bien, tema, hay una propuesta ahí y le quería preguntar, cuente. Leandro, porque ahí también hay un detalle muy importante durante la presidencia de su padre, que fue Mm. levantar la proscripción al peronismo y al Así es, comunismo, digamos, son totalmente. detalles políticos muy importantes de un gobierno Bueno, que venía, digamos, se le decía que era un gobierno medio rengo, ¿no? Porque la no. representatividad... Esto yo creo que Sí, el peronismo tiene una deuda histórica con mi padre, porque le hizo la vida imposible con los planes de lucha en concomitancia con los militares y algunos empresarios, como la sociedad rural, etcétera, sí, y realmente les levantó la proscripción del peronismo. Fue el único que levantó la proscripción del peronismo en este país, es decir, lo incluyó en la vida cívica argentina. Esto no lo reconocen los peronistas. Y yo tengo muchos amigos peronistas y he hablado y hablo con ellos, y ellos cuando uno les explica, ellos entienden esto y dicen, no, tenés razón, y realmente no ha asumido el peronismo esa obligación moral que tendría que tener, no con don Arturo, sino con el país, ¿no? sí, sí. Bueno, allí en el libro se habla que usted, siendo muy joven, tenía este cuartito ahí cerca de donde Sí, podía ahí espiar escuché algunas varias. cosas. ¿Por qué no nos cuenta una de las que la gente puede encontrar en el libro Ilia, mi Bueno, padre, editado por Planeta? bueno, le cuento uno, le cuento dos. Una, dele. Bueno, una. Un día, el embajador de Estados Unidos le pide una audiencia para el señor Rockefeller a mi padre. Ajá. Y era un día viernes. Entonces mi padre dice, sí, mi padre en general recibía en Olivos mucha gente, que era la gente que estaba en el gobierno, es decir, la Sí, gente del equipo económico, pero en general no recibía mucha gente extraña al gobierno, digamos. Pero ese día, bueno, por una particularidad lo recibió en Olivos. Así que yo tuve la suerte que lo recibiera en Olivos y yo escuchar la conversación. Porque yo, cuando llega Rockefeller, yo lo hago pasar venía con el canciller argentino y con el embajador americano, lo hago pasar al despacho sí, del presidente en Olivos.
Y yo tenía este cuartito que yo daba la vuelta y escuchaba, porque dejaba entreabierta la puerta, escuchaba las conversaciones. Entonces le dice Rockefeller, para sintetizarlo, si no es muy largo, para sintetizarlo le dice, mire, presidente, eh, nosotros tenemos la idea de instalar el Chase Manhattan Bank en la Argentina. Bueno, mi padre dice, bueno, me parece muy bien, pero yo le pido una serie de exenciones a la Carta Central del Banco Central, Ah, a la Carta Orgánica del Banco Central. sí, Una serie de artículos que obviamente no querían cumplir. Entonces, no quería cumplir Rockefeller. claro, claro, claro. Entonces mi padre le dice, escúcheme, señor Rockefeller, si yo voy a Estados Unidos y hablo con el Tesoro, le pongo el Banco de la Nación Argentina en Estados Unidos y le pido lo que usted me está pidiendo a mí, ¿puedo hacerlo? No, acá tampoco, le dijo mi hijo. Claro, claro, no, impresionante. Dato, ¿Eh? dato Le cuento histórico una, le impresionante. podría No, contar varias. pienso ahora cómo están las situaciones, ¿no? Que las Y bueno, decisiones y económicas fíjese, se toman en aquel lugar y así pensar es. eso, ¿no? Y no les Como- digo nada con los contratos de petróleo. Ahora le pido otra entonces, ya que me deja picando, a ver. Bueno, no, bueno, lo que pasa es que no quiero Sí, tampoco... spoilear todo, como dicen los pibes, sí. No, pero aparte, viste, recargar siempre las cosas en Estados Unidos, pero la verdad es que la anulación de los contratos al día siguiente de la anulación, que fue una promesa electoral al pueblo argentino y se cumplió totalmente, Contratos que apareció había el hecho embajador. Frondizi, ¿no? Contratos que había Claro, hecho radicalismo contratos también, sí. petroleros que había hecho Frondizi basado, usted no sé si se acuerda, en los contratos de petróleo que hizo Perón, Claro. que hizo Perón en su momento. Sí, 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 sí. Con algunas modificaciones, pero la hizo Perón. Eran casi las mismas compañías, ¿no? El Standard Oil y otras cosas. Bueno, la cuestión es que viene el embajador y se da la misma situación que mi madre no estaba haciendo operar en Córdoba en privado, tenía un problema de salud y llega el embajador. Un día también sábado de la mañana. Llega el embajador con el canciller, obviamente. Entonces mi padre se estaba vistiendo arriba, entonces me dice, recibílos, me dice a mí, ¿no? Yo tenía 19 años. Claro, era jovencito. Recibílos y hacerlos pasar al despacho. ¿eh? Así es, que yo los recibo y los hago esperar en el living, Sí. diríamos, ¿no? Para que mi viejo después decida. Bueno, cuando mi padre baja, porque Olivos tiene un piso, ¿sí? Se baja en el ascensor, cuando mi padre baja, lo saluda, por supuesto, saludos protocolares, entonces dice, venga, embajador, por acá. Entonces le indica el despacho. Entonces Zavala Ortiz quería entrar también. Claro. Dice, no, Miguel Ángel, usted quédese acá, déjeme entrar. Entonces entraron los dos. Entonces yo me doy vuelta y me pongo en la misma piecita, Ahí ¿no? está. Para escuchar. Entonces, frente a frente, mi padre le dice, bueno, muy bien, embajador, cuénteme, dígame. Lo primero que dice, y con tono autoritario, bastante autoritario, le dice, si usted tiene que rescindir la rescisión de los contratos petroleros, Claro. tiene que cambiar, tiene que revocar esa decisión, porque si no, fíjate, mirá lo que dice, ¿no? Si no, Estados Unidos no ayudará más a la Argentina. Bien. Eso fue lo que le dijo. Entonces mi padre le dice, usted viene en nombre del gobierno de Estados Unidos, porque mi padre ya había tenido una conversación con Kennedy, y Kennedy, le había claro. adelantado la posición argentina. ¿Usted viene en nombre del gobierno de los Estados Unidos o en nombre de las empresas? Entonces él, titubeando, porque no se esperaba esa pregunta, titubeando dice, no, también en nombre de las empresas. Claro. Entonces mi padre se levanta y le dice, bueno, todo lo que usted me dice me lo va a tener que decir por escrito. Y un poco lo levantó en vilo directamente. Tanto es así que se sorprendió Zavala, el canciller, Sí. que tan rápido había concluido la reunión. Bueno, esto fue lo que pasó ese mismo día, a la tarde, Estados Unidos cambió a Dean Martin, reemplazó a McClinton, que era el embajador, por otro embajador. Y después tuvo que venir Abel Harriman. Mire, sería largo contarle, si tiene tiempo se lo cuento. Pero removieron al embajador, o sea, a partir de... Removieron al claro. embajador, pusieron otro embajador y Kennedy mandó a Abel Harriman, un tipo súper importante de la presidencia de Roosevelt, Sí. que había estado en Yalta.
había estado en Yalta con Roosevelt. Claro. Así que mire, le digo el peso que tenía, así, la importancia que tuvo todo esto. Hasta que mi padre le explicó que era insoslayable la decisión argentina irrevocable. Viejo tenía unas convicciones, era muy valiente mi papá, cosa que no sabe la gente. Se lo digo a Bueno, ustedes para que la gente conozca. por eso Muy mismo, valiente. por eso mismo queríamos charlar con usted, Leandro, porque y Bueno, recomendar vivamente este libro editado por Planeta que usted ha escrito. Imagino que también habrá sido un ejercicio familiar. Ilia, mi padre, ya está en las librerías, así que agradecerle sí, bueno, y su también, atención. mire, aprovecho para agradecer a toda la gente de Planeta, Muy bien. que realmente se ha portado muy, muy bien conmigo, y además a Ana Clara Cotet, que fue la chica, la mujer, la periodista excelente, más que periodista, una escritora, ¿no? Sí, De la editorial, que me ayudó mucho en el libro. Así que si no, no hubiera sido posible. muy Así que a bien. través de ustedes le agradezco también a toda esta gente que ha colaborado. Un fuerte abrazo, ¿eh? Y gracias a ustedes. Bueno, un No, fuerte que siga abrazo usted también. muy bien, ¿eh? Bueno, es Gracias. Un necesario, ¿eh? abrazo. Bueno, Un Sí, muy libro interesante. necesario, un libro necesario para entender aquella época también y ponernos Bien que los ha escrito, ¿eh? en la Argentina de ese momento.